Dios les bendiga, hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos una vez más a través de este medio y compartir este breve estudio sobre las cartas a los tesalonicenses. Previamente estuvimos hablando sobre los primeros versículos del capítulo 1, donde conocíamos un poco sobre el trasfondo de Tesalónica, sobre la iglesia de Tesalónica y sobre los autores, en este caso Pablo, Silvano o también llamado Silas, y Timoteo, quienes se dirigen a esta iglesia. Y también en el audio anterior hablábamos sobre el fruto que los tesalonicenses estaban dando al evangelio, a la exposición del evangelio. Decíamos que ellos habían manifestado amor, fe y esperanza, y todo esto estaba dando testimonio de la gracia y del evangelio de Jesucristo a muchas personas, de hecho a muchos lugares cercanos de donde se encontraba esta iglesia. Pero a todo esto Pablo añade una razón más para agradecer a Dios. Recordemos que estamos analizando un poco lo que es la oración de agradecimiento que el apóstol Pablo hace en los primeros versículos. Entonces Pablo añade otra razón para dar gracias a Dios y él dice: hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. 1 Tesalonicenses 1:5 en la Nueva Versión Internacional. Ciertamente hablar del tema de la elección es uno de los temas que llevaría mucho tiempo, porque tendríamos que analizarlo históricamente, tendríamos que ir al clásico debate entre Agustín de Hipona y Pelagio, tendríamos que ir a Calvino y Arminio, y nos llevaría mucho tiempo hablar de esto. Actualmente tenemos dos corrientes teológicas respecto a la elección. Por un lado tenemos el arminianismo, que sostiene que Dios ha elegido para salvación a aquellos que Él sabía que creerían en Él. Por el otro lado encontramos el calvinismo, que sostiene o afirma que Dios ha elegido para salvación a los que Él ha querido salvar, no conforme a sus obras ni conforme a lo bueno o lo malo que eran, sino que Dios quiso salvarlos por su gran bondad y amor. En este audio no voy a hablar de ese debate porque me llevaría tiempo, y realmente lo que estoy haciendo en estos audios es hablar sobre la carta a los tesalonicenses. Sé que algunos de los que escuchan los audios están en alguna de estas corrientes teológicas, ya sea arminiano o calvinista, pero vamos a analizar un poco lo que nos dice la Escritura, y al final cada quien puede tomar, conforme a la Escritura, un camino más apegado a lo que Dios nos enseña. Es interesante notar que Pablo habla de saber que Dios ha elegido a los tesalonicenses. El uso del término elección en el Antiguo Testamento generalmente se asocia con la nación de Israel, como veremos más adelante. En el Nuevo Testamento con la iglesia. El pensamiento de que Dios nos ha elegido es otro recordatorio de que nuestra salvación es toda de Dios y no se debe en absoluto a ningún esfuerzo propio. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos llegar a ser en Cristo es porque Dios así lo ha determinado, es Dios el que nos ha salvado y no son nuestras obras. Más adelante hablaremos un poco más de esto. Algunos sostienen que la elección es dura y arbitraria, pero Pablo nos recuerda que la elección procede del amor de Dios, no de la maldad, no de la tiranía, porque Dios es amor, Dios es bueno, Dios es santo, es perfecto. Pablo menciona que la raíz de la elección de los tesalonicenses es la voluntad de Dios, es el amor de Dios. En el mismo versículo el apóstol Pablo dice: hermanos amados de Dios. Con frecuencia los autores bíblicos afirman que Dios eligió a su pueblo Israel y ahora a la iglesia debido a su propio amor por ellos. Encontramos en Deuteronomio capítulo 4 versículo 37 lo siguiente: el Señor amó a tus antepasados y escogió a la descendencia de ellos, por eso Él mismo personalmente te sacó de Egipto con gran poder. Vemos ahí dos palabras o dos verbos, amar y escoger. Luego dice en el Salmo 78:68, más bien escogió a la tribu de Judá y al monte Sión, al cual ama. Nuevamente vemos los dos verbos, amar y escoger. Estamos hablando aquí de Israel. Ahora veamos la iglesia, el Israel de Dios. Dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos
y sin mancha delante de Él en amor. Efesios 1:4. Amor, elección, son dos palabras que van unidas. Y por último, otro ejemplo, otro texto, Colosenses capítulo 3, versículo 12. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Ven ustedes la conexión que hay entre el amor y la elección de Dios? Por lo tanto, la Biblia nos lleva a pensar que Dios ama a su pueblo y por eso lo ha escogido para alabanza de su gloria, para alabanza de su gracia. Dicho esto, es necesario considerar también que la elección de Dios no se basa en méritos o virtudes humanas. En 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Es decir, que la salvación, que la elección es decisión e iniciativa de Dios que se basa únicamente en su amor. En el mundo griego, la elección o el reclutamiento de líderes políticos y militares tuvo que ver con los méritos y el carácter de las personas elegidas, pero en la comunidad de Dios, solo el amor de Dios es la causa de la elección, independientemente del carácter positivo o negativo o los logros de una persona. Por eso en Romanos capítulo 5, versículos 7-8 dice, difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Como ven, en nosotros no había nada digno de decir, bueno, estos son grandes personas, son muy loables, voy a rescatarlos. No, todo lo contrario, éramos pecadores, nos habíamos rebelado a Dios, pero Él en su gran amor vino en rescate de nosotros. La relación que las personas tenían con los dioses del antiguo panteón pagano no se basaba en el amor que la deidad les había demostrado. Muy por el contrario, la principal preocupación era aplacar a los dioses y solicitar favores sin ningún tipo de seguridad sobre si estarían dispuestos a ser favorables o no a una persona. La gente creía que la influencia de un dios sobre un ser humano podía ser positiva o negativa. El Dios de los cristianos, sin embargo, siempre trabaja por el bien de aquellos a quienes elige y llama. Tanto en Tesalonicenses 1:4 como en 2 Tesalonicenses 2:13, la implicación es que este amor divino también transforma a estas personas de diferentes sectores de la sociedad en una familia. La comunidad cristiana no es simplemente una asociación, gremio o fraternidad, sino una hermandad. Es interesante notar que este término de hermandad era usado en la comunidad judía. Tenemos ejemplos en Romanos 9:3, Éxodo 2:11, Oseas 2:1, aún en los libros deuterocanónicos tenemos un ejemplo en 2 de Macabeos capítulo 2 versículo 1 y aún en los escritos del Qumran tenemos el escrito llamado Reglas de la Comunidad, donde encontramos que la comunidad judía o los judíos se veían como hermanos y ahora nosotros en Cristo, que hemos sido elegidos por Dios para alabanza de su gloria, de su gracia, somos hermanos, somos una familia donde el amor, la esperanza y la fe son fundamentales. En esta nueva familia es donde el amor de Dios crece y se fortalece en los creyentes, los cuales en unanimidad llaman a Dios Padre, Abba Padre. Hermanos, amigos, es interesante notar que la elección, si bien es cierto que es un término o una doctrina que ha causado mucha euforia y muchos enojos y muchos debates, no es una doctrina que debe llenarnos de temor, sino una doctrina que nos debe llenar de agradecimiento y alabanza a Dios porque Él nos ama. Ese es el propósito de la elección, glorificar a Dios. Y por otro lado, la doctrina de la elección nos da ánimo, nos da motivación, porque si Dios nos ama,
podremos vencer el pecado, podremos vencer la tentación, porque Él está con nosotros. Si bien es cierto que hay muchos detalles aún que hablar sobre esta doctrina, lo haré en la segunda parte de este tema, porque hay algunos detalles muy interesantes que quiero compartir con ustedes y que sé que serán de mucho provecho. En el próximo audio hablaremos sobre algunos detalles históricos sobre la doctrina de la elección y algunos mitos sobre esta misma doctrina. Así que, hermanos, gocémonos en saber que hemos sido escogidos por Dios, escogidos para alabanza de su gracia, de su gloriosa gracia en Cristo Jesús. Será hasta el próximo audio en el cual seguiré hablando de esta doctrina. Espero me puedan acompañar y espero que todo esto sea de bendición para ustedes. Que el Señor les bendiga.